Fue Déjenme entender. Entonces, eh, Dieter, a ver, si yo entiendo, el micrófono. Listo. Eh, Muy bien. Entonces, Luis Felipe, pues bienvenido a este conversatorio. En nombre de la Cámara de Servicios Legales, pues te agradecemos la invitación a haber participado en él. Estamos emocionados con esta historia. Eh, y el micrófono es todo tuyo. muchas gracias, María del Rosario. Voy a compartir pantalla con la presentación. Ok, ¿la están viendo bien? Sí, señor. Ok. Señor, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, María del Rosario, por haberle jalado a este tema que es un poquito, suena un poquito, eh, eh, no, más que raro, desconocido, como lo era para mí inicialmente. Muchas gracias a Claudia, a Catalina, al equipo de la Cámara por todo el apoyo técnico en estos temas de la presentación, etcétera. Y bueno, la idea es conversar un rato sobre un personaje, es este personaje. Perdón, un segundo. No me está corriendo este personaje, que es el conde de Aranda, don Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez Urrea, un apellido muy rimbombante como todos los españoles, el 10º conde de Aranda, un aragonés muy ilustre. La verdad yo no lo conocía hace algunos años, lo tropecé leyendo sobre historia de España, curioseando un poco, y encontré una frase en un libro sobre los Borbones, donde hablaban de un tal conde de Aranda que le había propuesto al rey Carlos III en la década de 1780 concederle la independencia a las colonias americanas en unas condiciones, pero que ahí no la mencionaban. Me llamó mucho la atención y dije, bueno, ¿y cómo así que hacia 1780 un español está hablando de la independencia de las colonias americanas? Este señor, ¿quién es? ¿Realmente dijo lo que dijo? Y si lo dijo, ¿por qué lo dijo? Y me dediqué un poco a investigar este suceso y a este personaje y encontré realmente a un individuo magnífico, tremendamente hábil, inteligente, muy importante en España y también muy importante para América, aunque muy desconocido en América. La idea en esta charla justamente es ver quién era este señor, cuál era el contexto geopolítico, histórico del momento en el cual hace esa propuesta y los antecedentes que lo llevan a decir eso y qué fue lo que propuso. Y posteriormente tener como un poquito de lluvia de ideas, diría yo, de qué habría pasado, qué sería de nuestra suerte si lo que él propuso se hubiese aceptado. Lo primero es una semblanza del conde para ir pues sobre el primer interrogante, ¿quién era? El conde fue uno de los personajes más importantes del reformismo ilustrado borbónico en España, parte de lo que se llamó también el despotismo ilustrado, es decir, el gobierno monárquico, ciertamente absolutista, pero bajo principios de la ilustración y la enciclopedia. El conde era ilustre e ilustrado, de cuna noble, pero adicionalmente viajó por Europa, tuvo una muy sólida formación y se impregnó de las ideas ilustradas, de las ideas enciclopedistas del siglo XVIII, con una formación sólida, liberal, muy cercano a los franceses. Nunca estuvo en América, pero fue determinante en su destino, como lo veremos ahora y como lo he mencionado, porque tuvo mucho que ver con propuestas sobre América y participaciones muy, muy determinantes relacionadas con la independencia en América. Era muy cercano a Voltaire y Voltaire tiene una frase, él decía que con media docena de hombres como Aranda, España quedaría regenerada. Este es un reconocimiento al talante y a la personalidad del conde. Desde el punto de vista de su carrera pública,
pues tuvo una muy nutrida carrera pública, muy importante. Como les decía, en España es mucho más reconocido que acá. Fue embajador en Lisboa y Varsovia, fue gobernador de Valencia, presidente del Consejo de Castilla, capitán general de Castilla la Nueva, embajador en Francia del rey Carlos III. Es tal vez la etapa a la que más nos vamos a referir más adelante, porque lo que él propuso lo propuso cuando era embajador en Francia. Y finalmente fue secretario de Estado del rey Carlos IV durante unos pocos meses, porque tuvo la mala suerte de casar una pelea con quien no debía en el momento menos indicado, como lo vamos a ver ya hacia el final de la charla. Y cuando pasa eso, pues normalmente no le va bien, y no le fue bien. La idea es ver, antes de hablar del conde de Aranda y lo que propuso, mirar un poco el contexto histórico que lo llevó a proponer esta famosa idea de una independencia para las colonias americanas. Y para analizar este contexto histórico hay dos ópticas. Una, el advenimiento de los Borbones y el reformismo. El siglo XVIII fue un siglo muy interesante para todo Occidente, y muy especialmente para España, al igual que para Francia e Inglaterra, porque hubo una serie de ideas que fueron surgiendo y que transformaron la humanidad. Hoy estamos viendo las consecuencias de esas ideas, las consecuencias para bien y también algunos problemas. Y tiene mucho que ver la situación geopolítica. El siglo XVIII fue el siglo de las luces, pero también el siglo de las guerras, porque había una lucha por la hegemonía en Occidente que generó múltiples guerras. Vamos a ver 4 guerras muy importantes de forma muy sucinta. De antemano pido disculpas porque pues, nos vamos a sumergir en el siglo XVIII, pero no, vamos a ver un periodo muy extenso de tiempo, y ojalá pudiésemos algún día de pronto dedicarle más a alguno de estos sucesos que los vamos a ver de pronto de forma rápida. Podría uno detenerse mucho más en ellos. Hacia finales del siglo XVII, nos estamos devolviendo un poquito, España estaba en una situación de cierta decadencia y un poco de pesimismo. Venía de ser un gran imperio, aquel imperio donde no se ocultaba el sol, el imperio de Carlos I, o Carlos V. Carlos I consolidó un imperio gigantesco. Carlos I creó una verdadera potencia, pero esa potencia estaba entrando en decadencia. Si ustedes recuerdan, él era un Habsburgo, la dinastía de los Habsburgos consolidaron este gran imperio, pero esa dinastía estaba entrando en decadencia, y España ya estaba también cansada de muchas guerras y un régimen que ya estaba supremamente desgastado. Quevedo escribió este lindo verso: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Esto muestra un poco lo que sentía la España de finales del siglo XVII. Y entra en el siglo XVIII con un suceso muy importante, que fue la muerte de este señor. Este señor fue el último de los Habsburgos, Carlos II de España. Creo que no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta, pues, que no era muy agraciado el pobre Carlos II. Tenía unas características físicas que se acentuaron por los matrimonios entre la misma familia. Si ustedes ven el prognatismo, que es la mandíbula salida, ni siquiera el pintor, que supongo trató de favorecerlo, pudo hacerlo, porque no lo logró. Pero además lo llamaban el hechizado porque era epiléptico, muy enfermizo. Y él fue muy importante, fue el suceso que marcó en 1700 la historia de España y en buena medida de Occidente, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Y lo que no hizo básicamente tiene que ver con una situación extraña y única que se presentó en España, y es que, única para ese momento, no tenía un pariente cercano, no tenía hermanos, no había un heredero de la corona, y se veía obligado a tener hijos, a tener descendencia.
Y a pesar de que pues no era precisamente muy agraciado, pues sí se casó con una reina francesa muy bonita, María Luisa de Orleans. El pueblo tenía una ansiedad tremenda por la descendencia, por las consecuencias que podría haber derivadas de que no la tuviese. Y le escribieron este soneto popular, París, bella flor de lis, que en ocasión tan extraña, si París, París a España, si no París, a París, de vuelta. Y la pobre reina, pues no tuvo descendencia, no parió, pero tampoco se fue a París, porque no pudo, no era un problema de ella, por un lado, y por el otro lado, porque murió muy joven. El rey Carlos II se casa con la reina Mariana de Neoburgo, que tampoco tuvo descendencia, a pesar de pertenecer a una familia supremamente fértil, una familia alemana. Como verán, ya no tiene la misma característica física de María Luisa de Orleans, que era supremamente fina. Esta es una señora teutona, germánica, según parece era bastante enérgica en diferentes actividades de su vida, pero a pesar de la energía no quedó embarazada. Y Carlos II murió sin descendencia justamente en 1700, así se abre el siglo XVIII para España, y reclaman la corona dos casas, la casa de Augsburgo, con el archiduque Carlos, y la casa de los Borbones, con quien sería Felipe V, rey de España, Felipe V de Borbón. Esto es muy importante porque la corona más importante, que mayor peso tenía en ese momento, era la corona española. El objeto más preciado desde el punto de vista del poder era la corona española por sus colonias en América y también por posesiones en Europa, particularmente en Italia, muy especialmente pues en los Países Bajos, todo lo que tiene que ver con el control Augsburgo sobre esa parte de Europa, que durante muchas décadas se mantuvieron en guerra por el control de esta zona. Y la corona española, pues sin duda el que la tuviera inclinaba la balanza del poder a su favor. Si era Francia, pues Inglaterra y Austria, pero muy especialmente Inglaterra, se iba a preocupar muchísimo porque Inglaterra tenía colonias en América y se iba a inclinar en su contra el comercio con sus colonias en América, que de hecho ya era un comercio hegemónico por parte de España. Si tenía España, pues iba a lograr mantener ese comercio y consolidarlo junto con el de las colonias españolas. Y Francia, por su parte, buscaba también esa corona justamente para consolidar la hegemonía de Occidente a través del control de todo el comercio del Caribe y posesiones españolas en otras partes, como les decía, de Europa y de Asia. Y se inicia una guerra que fue una guerra civil y a la vez una guerra internacional, una guerra civil porque una y otra casa tenían adeptos en España y al interior de España se presentó un conflicto armado, pero la guerra internacional tuvo una dimensión tremenda. Se habla de que pudo haber sido la primera guerra realmente mundial por todo lo que involucró, y tuvo una batalla que se libró en aguas colombianas. De hecho, es una guerra que tuvo que ver con nosotros. El naufragio del galeón San José ocurre el 8 de junio de 1708 en el marco de la Guerra de Sucesión. No fue un ataque de piratas o algo así, fue un capítulo más de la Guerra de Sucesión por la corona española, una batalla entre la Armada Real Británica y la Armada Española. El buque Expedition, que es el que se ve al lado del galeón hundiéndose, comandado por Charles Wager, cañoneó al San José y lo hundió. Esto lo cuento como para mostrar que este dominio en el Caribe, nosotros fuimos protagonistas de todo lo que estaba pasando en el siglo XVIII, porque lo que se estaba buscando era dominar el corredor comercial más importante del mundo en ese momento, que era el Caribe hacia España. La guerra termina con los tratados de Utrecht. Son importantes básicamente por lo que perdió España y logró conservar. Por un lado, pierde Menorca y Gibraltar. Desde ese entonces hasta hoy la bandera británica ondea en Gibraltar. Ese fue el momento en que Gibraltar se volvió británico. Inglaterra consolida y gana territorios al norte de América, en Canadá y la bahía de Hudson, lo que hoy es Nueva York.
se crea algo muy complejo y políticamente absolutamente incorrecto y abominable hoy, pero estamos hablando del siglo XVIII, que se llamó el derecho de asiento de negros. El derecho de asiento de negros era la licencia para la venta de esclavos en América. El monopolio lo tenía España, y después de esta guerra Inglaterra consigue tener una licencia para comercialización de esclavos en América. Como les digo, más allá de lo absurdo y abominable que esto resulte, en su momento pues era un comercio tristemente lícito. Y el navío de permiso era un permiso que le daban a Inglaterra para comerciar hasta ciertos límites con América. Es decir, España pierde la hegemonía comercial del Caribe, lo cual para ellos era supremamente difícil, pero lograron que Felipe V fuera reconocido como rey de España, es decir, los Borbones se consolidan en el poder y España conservó Cataluña, que la ha tenido amenazado yendo y viniendo desde hace siglos. Este fue un episodio más en el que logran conservar a Cataluña como parte del territorio español. Inician entonces los Borbones, y vamos a ir y venir de la geopolítica a los Borbones, con Felipe V. Finalmente, él, a raíz de ese resultado de la guerra, se mantiene en el poder. Felipe V era nieto del rey Sol, Borbón exactamente los mismos de Francia. Reinó 46 años, en los cuales hubo un periodo de unos 250 días en que no reinó porque abdicó en favor de su hijo mayor, Luis I, que en ese momento era muy joven, pero Luis I lo llamaban el liberal y parece que realmente lo era porque rumbeaba muchísimo y se murió al poco tiempo. Solamente reinó 200 y tantos días, entonces Felipe V tuvo que reasumir hasta su muerte en 1746. Era un rey supremamente belicoso, estuvo muy dedicado a las guerras tanto en Europa como a las guerras con Inglaterra que se libraron en el marco del Caribe, pero tuvo la inteligencia de delegar en buena medida en sus dos esposas, primero en María Luisa de Saboya y después en Isabel Farnesio, la administración de España, y ellas incluyeron o atrajeron muchas ideas reformistas para España, y España comenzó un siglo en donde económicamente y políticamente recuperó gran parte del terreno que venía perdiendo en el siglo anterior. A Felipe V lo sucedió Fernando VI, llamado el Justo. Fernando VI es un personaje que quieren mucho en España, reformó la administración, reordenó la estructura al interior de España y tuvo dos magníficos ministros de Hacienda, Zenón de Somadevilla, marqués de la Ensenada, y José de Carvajal y Lancaster. Él no peleó, fue un rey que pacificó, y uno de los datos curiosos que he encontrado que nos deberían servir de lección a nosotros es que en los 13 años que reinó sin guerras, recibió un país deficitario y entregó un país superavitario. Es de los pocos momentos en que España no tuvo déficit fiscal, porque no tuvo guerras. El gasto de las guerras realmente es gigantesco, así como tristemente activa en la economía, los costos son descomunales. Él decidió no pelear con nadie y se concentró en la política interior. Nunca tuvo hijos, y de ahí el epitafio, esto que se lee al final es el epitafio que está en su tumba: sin hijos y padre de una numerosa prole por su virtud. Era realmente un rey muy querido en España, que afianzó el reformismo borbónico. Perdón que algo me pasó aquí, un segundo. No sé si se está viendo la pantalla o... Si vemos tu pantalla, sí, pero también vemos las diapositivas laterales, ya no está en modo de Sabemos en modo presentación. de edición, digamos, no de es que presentación. algo pasó. Ahí. Ya. Ya. Perfecto. Le siguió un hermano, porque como vimos, Fernando VI no tuvo hijos, y acá se presentó una situación curiosa. El padre, que abdicó en favor de Luis I, después retoma, y quienes le siguen son sus hermanos, Fernando VI y posteriormente Carlos III.
Es decir, tuvimos una serie de 3 hermanos reyes de España. De Carlos III, pues fue un gran rey. Hay malas lenguas que dicen que no era exactamente medio hermano de Fernando VI y Luis I, porque al parecer la reina Isabel de Farnesio tuvo algunos acercamientos con cierto cardenal Alberoni, que era un protegido de ella y también del rey, que finalmente terminó siendo desterrado por el rey, y que de pronto Carlos III era más bien hijo de Alberoni, pero no sé, son malas lenguas y no vamos a calumniar a la reina Isabel Farnesio. Simplemente es una anécdota, porque pues por su cara y pareciera un Borbón, no parece tan hijo de cardenal, pero en fin. Fue un rey impulsor de grandes obras en España. Se casó con María Amalia de Sajonia. Esto más que un hecho histórico, es importante primero, como lo vamos a ver ahora, porque le dio muchos hijos, 14 hijos, de los cuales sobrevivieron 7. Pero además se quisieron mucho. Creo que era un matrimonio muy bien avenido. Según cuentan, cuando ella murió, más de 20 años después de matrimonio, de haber estado casados, el rey dijo: este es el primer disgusto que me da. Parece un comentario un poco mordaz, o probablemente es un homenaje que él quería hacerle a la reina. Tiene unos excelentes ministros, sobre todo Floridablanca, que fue un ministro clave para España, ilustrado. Sigue con esta línea de ministros ilustrados, tremendamente capacitados, que caracterizó a España en el siglo XVIII y fue determinante en la independencia de Estados Unidos. Esto lo vamos a ver con más detalle ahora. Adicionalmente, pues el conde de Aranda fue designado embajador en París. Volviendo a la geopolítica, vamos a otra guerra, la segunda. La segunda guerra que toca el Caribe es una guerra muy cercana a nosotros. Resulta que, recuerdan, el derecho de asiento y el derecho de navío único empezó a generar un fenómeno, primero, de piratería tremendo, porque después de la guerra de sucesión quedaron una cantidad de ingleses desocupados dando vueltas por el Caribe, que se convirtieron en piratas. En Netflix hay una serie muy interesante de cómo quienes estaban luchando del lado de Inglaterra posteriormente se convirtieron en piratas para asaltar barcos españoles y después inclusive a los mismos barcos ingleses. Pero como había un cupo de tonelaje para poder mover por parte de Inglaterra, se generó una red de contrabando muy grande que España empezó a intentar controlar. Y para intentar controlar, abordaban barcos ingleses. Los ingleses estaban desesperados porque había un hostigamiento permanente por parte de los españoles, y había que buscar alguna solución. Normalmente las soluciones para estas situaciones en el siglo XVIII era que por algún lado terminaran en guerra, y lo que según cuentan fue la causa belli, la causa inmediata del conflicto, fue una oreja de un señor que se llamaba Robert Jenkins. Robert Jenkins estaba en un navío inglés, la Rebeca, y fue abordado, porque se presumía que llevaba contrabando, fue abordado por un navío español, la Isabela, al comando de Juan León Fandiño, un capitán español. El capitán Fandiño llevó al capitán Jenkins a su buque, a la Isabela, lo amarró a un mástil y de un tajo le cortó una oreja, y cogió la oreja y se la entregó y le dijo: mire, dígale a su rey que lo mismo le haré a él si a lo mismo se atreve. Es decir, si sigue contrabandeando, le voy a cortar la oreja al rey Jorge II. El señor Jenkins pues se fue para Inglaterra al Parlamento y le dijo: señores, aquí traigo mi oreja, que manda a decir allá un tipo en España, un tipo español, que si seguimos en esta se la va a cortar al mismísimo rey Jorge II. Esto se tomó como pues una ofensa, por supuesto, a la monarquía británica, y fue la causa inmediata de una guerra que se llamó la Guerra del Asiento, en la que Inglaterra básicamente vino a invadir la Nueva Granada. El propósito era este. Creo que todos recordamos que vino el almirante Edward Vernon
y Vernon básicamente se tomó Portobelo, tuvo éxito en las batallas previas y a Inglaterra llegó la noticia de que habían ganado la guerra. Acuñaron monedas conmemoratorias del triunfo de la guerra, pero no contaban con un señor cuya estatua está en Cartagena, que ustedes ven a la derecha, don Blas de Lezo, a quien llamaban el medio hombre, por lo que era manco, tuerto, cojo, pero que es uno de los grandes genios y estrategas militares españoles. Blas de Lezo se anticipó, gracias a la inteligencia militar, a todos los movimientos de las tropas británicas que eran superiores y mejor armadas, y finalmente ganó la guerra. Y al señor Vernon le tocó devolverse muy apenado sin haber logrado su propósito. ¿Por qué es importante esta guerra? Porque España logra consolidar los territorios en el Caribe y en América que había mantenido después de la Guerra de Sucesión, no cambia el mapa y mantiene en términos generales la situación que tenía en términos económicos y de control territorial. Después viene otra guerra que arranca entre Francia e Inglaterra, se llama la Guerra de los 7 años. España entra al final y entra por los pactos de familia. Los pactos de familia eran unos pactos entre los Borbones que básicamente decían si alguno de los dos países tiene una guerra, el otro también se mete y lo apoya. En esta guerra les fue muy mal tanto a España como a Francia. La peor parte la llevó España porque perdió la Florida, que era una colonia española, y Francia, en contraprestación, le entregó a Luisiana, incluido Nueva Orleans. Ahora vamos a ver por qué fue muy importante desde el punto de vista geopolítico este movimiento. ¿Qué pasaba en América mientras tanto? Ahora nos vamos a cambiar de escenario, nos venimos para acá, y pues básicamente en América, particularmente en Hispanoamérica, teníamos una estructura económica colonial, dependíamos básicamente de la metrópoli para todo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Había una organización en provincias muy atomizada. Nosotros teníamos, particularmente en la Nueva Granada, muchísimas provincias, la provincia de Cartagena, la provincia de Popayán, la provincia del Chocó, una cantidad de provincias, algunas más grandes que otras, Ocaña, otras muy pequeñas. En esas provincias había unos cabildos, que eran los escenarios donde la gente trataba los problemas locales, pero era lo más parecido a un escenario democrático en la colonia, aunque no había mucha democracia, pero eran los sitios donde se debatía la problemática local. Y básicamente para Europa, para España, nosotros éramos unos proveedores de riqueza, oro, plata y materias primas para financiar sus guerras y para financiar también sus relaciones comerciales. Había un monopolio comercial en España, solo podíamos comerciar con España y solo ellos comerciaban con nosotros, por lo menos lícitamente, había mucho contrabando también. Y algo que sorprende porque pasaba desde ese entonces es que una de las maneras de mantener el control sobre las colonias americanas eran las restricciones al desarrollo, las trabas burocráticas. Crear empresa, por ponerlo en términos más modernos, era muy difícil, porque la forma como España impedía que existiera un desarrollo económico autónomo en las colonias. Viendo esto, y ustedes lo pueden leer en un interesantísimo ensayo en la nueva historia de Colombia, de Javier Ocampo López, uno se pregunta, ¿será que todas estas dificultades que tenemos para crear empresa y permisos y sellos y cosas provienen de allá? Porque casi que había una intención deliberada por parte de España de hacer difícil hacer las cosas aquí, porque si fuese fácil, pues íbamos a tener mucho más desarrollo y se podía poner en peligro la colonia como tal. Es bien particular porque mientras acá nos ponían toda clase de problemas, allá se estaba desarrollando bajo la idea del reformismo ilustrado, facilidad de empresa. Si bien España nunca entró en un periodo de desarrollo industrial muy potente, sí estaban buscando cómo eliminar fallas, facilitar el comercio, facilitar la creación de industrias manufactureras. Acá era todo lo contrario, acá era poner todas las trabas posibles, incluido el estanco del tabaco y el aguardiente, que es básicamente el monopolio rentístico que nosotros hemos mantenido aún en la República y en el periodo independiente. Y es que ellos
eran los únicos clientes posibles para el tabaco y el aguardiente y decidían inclusive volúmenes y forma de comercialización, todo lo controlaban. Sumado a unas muy altas cargas tributarias que fueron generando un descontento importante en América. Más o menos en la misma década hubo levantamientos en varias partes de América, pero muy especialmente tuvimos, en lo que a nosotros respecta, la revolución de los comuneros. Aquí vemos una estampilla conmemorativa. En 1781 ocurre la revolución de los comuneros, doña Manuela Beltrán destrozando el edicto en el cual se publicaban todos los medidas de la corona española para complicar aún más la situación de los americanos. Esto tiene lugar, como bien sabemos, en Santander, donde está la producción más grande de tabaco y donde se generaron unas cargas fiscales abusivas. A los comuneros, pues como bien lo recordamos, una referencia muy rápida, capitularon, llegaron a unos acuerdos aquí en Zipaquirá. Esos acuerdos posteriormente fueron desconocidos por la corona, los celebraron con el arzobispo Caballero y Góngora y fueron desconocidos por la corona y los comuneros terminaron decapitados y sus cabezas exhibidas en diferentes regiones, en todas las regiones donde ellos intentaron o pasaron en la sublevación. Es decir, fue una revolución traicionada en una frustración muy grande. Al mismo tiempo, ¿qué más pasaba en la Nueva Granada? Se consolida una nueva clase, o una clase que venía en ascenso, la de los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en América. Absurdamente, yo no sé cuál sea el antecedente real de eso, pero existía desde ese entonces una discriminación entre los nacidos en América y los nacidos en España. Si aquí venía una pareja de españoles y tenía sus hijos en América, esos hijos se consideraban de una clase diferente en términos sociales y culturales que si hubieran nacido en España. Seguramente porque esto era una colonia y esa debe ser la explicación. Pero estos criollos, estos americanos, hijos de españoles, empezaron a tener acceso en centros universitarios y de pensamiento de altísima calidad, como para el momento aquí pongo dos emblemáticos del siglo XVIII, la Universidad del Rosario, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el de San Bartolomé. Y estas personas empezaron también a impregnarse de este ideario ilustrado y a tener curiosidad por saber y conocer cada vez más. Al mismo tiempo, se fue consolidando una clase económica con alta capacidad, sobre todo basada en la tenencia de tierras. Éramos una colonia rural y quienes empezaron a volverse dueños de las tierras fueron los hijos de los españoles que las tenían anteriormente, es decir, otros criollos que fueron adquiriendo un poder económico importante. El ideario ilustrado empezó a penetrar en América y muchos de quienes se estaban instruyendo y formando en estos centros universitarios y de pensamiento, pues accedieron a las ideas de libertad, progreso, búsqueda de la felicidad que se consolidaron en el caso de la revolución en Estados Unidos en un país y ocurrió más o menos por esta época, hacia 1776 y de ahí a 1783, se consolidó una idea en esta clase criolla de pensamiento racionalista, experimental, se incentivó el afán de conocimiento y en el caso básicamente de los Estados Unidos, pero acá empezaron a llegar estas ideas, la noción de liberalismo, tanto político como económico, la filosofía de bienestar individual, es decir, que la gente tiene que vivir bien, y empezó a sonar por allá la idea de que la soberanía radica en el pueblo, no en el rey ni en Dios, sino en el pueblo, es decir, hay una noción inicial de democracia. ¿En qué lo vimos nosotros? Pues básicamente el ideario ilustrado se ve en la práctica en la expedición botánica. La expedición botánica fue una real expedición botánica, es decir, fue ordenada por Carlos III, quien era el rey en ese momento en España, y es muy importante desde el punto de vista no solo científico, sino cultural, porque existía la creencia de que América
era un continente con una condición natural inferior a Europa, que acá no tenía los recursos que había acá, básicamente era para explotarlos, pero que aquí no había nada interesante, para ponerlo en términos muy coloquiales. La expedición botánica es la forma de descubrir que esto es simplemente maravilloso y que puede aportar mucho al mundo, por las especies que se encontraron, especialmente vegetales o particularmente vegetales, pero también por la riqueza del territorio que francamente no había sido explorada hasta ese momento. Viene un personaje de una talla intelectual descomunal como José Celestino Mutis, pero empiezan a participar esos criollos ilustrados. Aquí está el sabio Caldas, pero estuvo también Sea, estuvo también Jorge Tadeo Lozano, es decir, hay un grupo muy nutrido de criollos que participan en la expedición botánica, y este es uno de los ejemplos del interés por conocimiento, del interés por experimentar y del interés por consolidar una identidad y una cultura muy propios del ideario ilustrado y del enciclopedismo. Volvemos ahora a las guerras. Esta ya es la última de la que vamos a hablar, pero es una guerra que puede tener elementos sorprendentes desde ciertos puntos de vista. Los Estados Unidos en 1775 comienzan una guerra de independencia. Como todos sabemos, en 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos. Continúa esta guerra que finalmente termina en 1783, ahora vamos a ver un poco mejor. Y España y Francia, seculares enemigos de Inglaterra, deciden apoyar a los patriotas norteamericanos en su afán de independencia. Primero, España lo hace hacia 1775 con apoyo financiero, armamento, y si ustedes se acuerdan, en la Guerra de los 7 Años, la tercera guerra que vimos, la anterior a esta, España asumió el control de Luisiana porque se lo dio Francia en compensación por la pérdida de la Florida, y eso quiere decir que asumió el control del Mississippi. Esto fue fundamental para la independencia de Estados Unidos, porque desde el Mississippi, desde esa frontera con Luisiana, empezaron a pasar los pertrechos, armamento, municiones para apoyar la guerra de independencia de las 13 colonias norteamericanas. Esto, por supuesto, no le gustó mucho a los señores ingleses, quienes declaran la guerra a España y a Francia. La guerra de independencia de los Estados Unidos fue no solo una guerra entre las colonias e Inglaterra, fue una guerra entre las colonias España, Francia e Inglaterra. Y supone que España abre un frente adicional de guerra. La guerra es declarada en 1779, es una guerra formal, es decir, como la guerra angloamericana de 1779. Y los españoles abren este nuevo frente en el sur, logrando victorias contundentes. Acá está el señor que ustedes ven ahí abajo, se llama Bernardo de Galvez. Él ganó una batalla muy importante, la batalla de Pensacola, donde le causó importantes bajas a los ingleses, pero adicionalmente al generar ese nuevo frente debilitaron a los ingleses. De tal manera que la participación española en la independencia americana fue muy importante, no tiene el reconocimiento que debería. Bernardo de Galvez, de hecho, acompañó a Washington cuando se posesionó como presidente, caminó a la derecha de Washington. En su momento se reconoció esto, pero después se diluyó probablemente porque España entró también en muchos conflictos con Estados Unidos en el siglo XIX. Pero es y tal vez porque el apoyo francés ha sido más publicitado históricamente, pero el apoyo español fue fundamental. Y aquí podemos hilar esto con la conferencia de Carlos Umaña sobre la Legión Británica. Si ustedes ven desde el punto de vista geopolítico, los españoles y franceses apoyaron la independencia americana, los ingleses apoyaron la independencia hispanoamericana. Es decir, siempre se estaba jugando en esa eje Inglaterra contra España y Francia y viceversa. Esto termina en 1783, la guerra de independencia norteamericana termina en 1783, con un tratado que
que le da fin, se reconoce a los Estados Unidos como una nación. Quienes negociaron esto por el lado de los Estados Unidos fueron Benjamin Franklin, John Jay y John Adams, y del lado inglés David Hartley. Esta gráfica que ustedes ven es bien curiosa porque los ingleses no quisieron salir en la foto, estaban muy bravos, entonces se negaron a posar y solamente aparece la delegación norteamericana. La inglesa no salió en esa foto. Pero adicionalmente, en ese Tratado de Versalles de 1783, también llamado Tratado de París, se terminó la guerra con Francia y con España, y quien negoció el tratado a nombre de España fue el conde de Aranda. Aquí volvemos a nuestro dichoso conde, quien era el embajador de España en París en ese momento, y el rey Carlos III lo designó como el jefe de la delegación diplomática de España para definir el tratado. ¿Qué logró el conde? La verdad fue muy importante. Logró mantener Menorca, que la habían recuperado a lo largo del siglo XVIII, pero estaba en cuestionamiento y se reconoció. Consolidó las dos Floridas. Florida se había dividido en Florida Occidental y Florida Oriental. Consolidó ambas Floridas. Recuperó la costa de Honduras y algo un poco más familiar para nosotros, y la de Nicaragua, que es la costa de Mosquitos, la costa mosquitia, que formó parte de nuestro territorio, porque, y este es un dato divertido, en ese tratado se reconoció la soberanía española sobre la colonia de Providencia. La colonia de Providencia es San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Es decir, nosotros figuramos en el Tratado de Independencia de Estados Unidos por el lado de que estas islas e islotes cuya soberanía estaba en cuestionamiento porque a veces había piratas, a veces había ingleses, a veces había españoles, aquí se reconoció como territorio español, se reconoció la soberanía española y formó parte del virreinato de la Nueva Granada. Por eso San Andrés nos pertenece y por eso durante algún tiempo tuvimos derechos sobre la costa mosquitia en Nicaragua, en frente a San Andrés. ¿Qué pasó? El conde de Aranda debería estar muy feliz porque logró un excelente tratado, pero no. Él quedó con muchas preocupaciones y le escribió un dictamen que se llama el dictamen reservado del conde de Aranda al rey Carlos III, o el memorial reservado del conde de Aranda, en donde le expresó una serie de preocupaciones porque a él no le parecía tan buena noticia. Él quedaba preocupado por lo que había pasado y le hace una propuesta que es de la que hablamos al comienzo, una propuesta sorprendente. En aras del equilibrio informativo, es importante precisar que este es un dictamen reservado que se conoce hacia 1825, aunque fue escrito en 1783, y hay un historiador español, José Antonio Escudero, abogado, que tiene un ensayo muy interesante donde dice, hombre, hay razones para pensar que esto pudo no haberlo escrito el conde de Aranda, porque lo que se han encontrado son copias en español y en francés manuscritas, pero también indica que hay muchas razones para pensar que sí lo fue, incluido referencias de personajes de la época al dictamen. Lo que pasa es que era un dictamen absolutamente secreto en ese momento. De lo que he podido investigar, él es el único historiador que lo cuestiona. No sé si haya otros, pero en la Biblioteca Nacional de España, por ejemplo, en la ficha bibliográfica del dictamen se le atribuye la autoría al conde de Aranda sin ninguna duda. ¿Qué dijo este dictamen? Y aquí uno ve que el conde de Aranda realmente era un visionario y tenía una noción geopolítica de lo que estaba pasando e iba a pasar impresionante. Por un lado, estos son trozos, el dictamen tiene unas 3 páginas. Dice, mire, esto no es tan buena noticia porque esa nación que nace pigmea, como subraya un poco lo más importante, porque fueron España y Francia quienes ayudaron a que se independizaran, se va a ir consolidando porque está constituida de una manera muy sólida y se va a convertir en un coloso irresistible en América. Cuando sea un coloso irresistible, se va a olvidar de los beneficios que ha recibido de Francia y de España y solo va a pensar en su
engrandecimiento. Pero adicionalmente, aquí uno ve el talante ilustrado y hasta donde él veía que la ilustración no solo era un tema de libertades y filosófico, sino de poder político y económico. Dice, mire, la libertad de religión y la facilidad de establecerse gentes de diferentes partes que están ofreciendo estos señores en los Estados Unidos, van a llamar a labradores y artesanos de todas las naciones, porque el hombre va donde piensa mejorar de fortuna, y dentro de pocos años veremos con el mayor sentimiento levantado el coloso que he indicado. Es decir, él está diciendo, este va a ser un país de inmigrantes, y este es un país donde allá pueden ir y pensar en lo que quieran, nadie los va a molestar, y además van a poder hacer empresa. Eso es un factor de poder que los va a convertir en un coloso. Esto lo estaba diciendo el conde en 1783, el mismo año en que se termina la guerra de independencia de los Estados Unidos. ¿Qué más dice? Dice, una vez estos señores se agranden, lo primero que van a ver es cómo nos quitan Florida, las dos Floridas, oriental y occidental. Y lo segundo que van a hacer es ver cómo nos quitan México. Exactamente lo que ocurrió. Los Estados Unidos llevaron a cabo una invasión colonial de la Florida, no militar, se fueron asentando en la Florida, una penetración militar para protegerlos de los ataques de los indígenas seminolas, básicamente, pero esa presencia militar debilitó la presencia de España y España terminó negociando Florida con los Estados Unidos al poco tiempo. Y hacia mediados del siglo XIX, después de la independencia de México, pues Estados Unidos básicamente se quedó con el 50% del territorio mexicano. Lo que decía el conde es, mire, nosotros desde España no vamos a poder controlar el crecimiento de esa nueva potencia. Entonces aquí hay un problema geopolítico, y es que hay unos señores que van a tener mucho poder en América y no vamos a poder contrarrestarlo. Pero adicionalmente hay otra cara del problema. Y el conde advierte en ese entonces, por un lado, que en esta frase, en resumen, lo que dice es, nosotros estamos tratando muy mal a estos tipos en América. Hay vejaciones, hay abusos, hay unos impuestos que no pueden pagar. Es decir, las quejas que provocaron esa revolución de los comuneros y otros levantamientos en América, él las tenía clarísimas y las tenía en su cabeza. Adicionalmente, es muy difícil gobernar un territorio tan lejano y tener decisiones con la inmediatez necesaria para controlar las situaciones malas que se presenten. De tal forma que los virreyes y capitanes allá, además de que pueden ser malos gobernantes, si fuesen buenos no van a alcanzar, digamos, a consultar y a tomar las decisiones a tiempo. Es muy difícil gobernar una colonia a control remoto, para ponerlo en términos modernos, y remata diciendo, todas estas circunstancias no pueden dejar de hacer descontentos entre los habitantes de la América y obligarlos a esforzarse para obtener la independencia tan luego como se les presente la ocasión. Es decir, apenas puedan, estos señores se van a independizar. Eso es inevitable. En otra parte del dictamen, el conde también dice, lo de los Estados Unidos es un pésimo ejemplo, porque esto los va a animar a independizarse a ellos también, cosa que fue absolutamente real, porque una de las inspiraciones para la independencia hispanoamericana fue la independencia norteamericana. Y para solucionar esta situación, este entuerto, el conde le propone lo siguiente, le dice, vuesa majestad debe deshacerse de todas las posesiones que tiene sobre el continente de las dos Américas, conservando únicamente Cuba y Puerto Rico en la parte septentrional y alguna otra que pueda convenir en la parte meridional para facilitar el comercio con España. Y para hacerlo, para que este gran pensamiento funcione, tiene que colocar a 3 de sus hijos, a 3 infantes, uno como rey de México, otro como rey de Perú y otro como rey de Costa Firme. Costa Firme venimos siendo nosotros, ahora vamos a ver los mapas, y usted, el rey, tomará el título de emperador. Básicamente lo que propone el conde es consolidar 3 reinos. Básicamente con esta conformación, ahora la miraremos,
Pero antes de ver la conformación, se me saltó aquí una diapositiva. Lo que él propone es un Commonwealth, una mancomunidad hispánica. Entonces dijo, las 4 naciones se tienen que considerar como una en cuanto a comercio recíproco, subsistiendo perpetuamente entre ellas la más estrecha alianza ofensiva para su conservación y fomento. Esto va a ser importante cuando veamos en qué pudo haber pasado, pensemos en eso. Pero él dice, tenemos que ayudarnos, vamos a crear una mancomunidad para protegernos, pero adicionalmente tiene que haber una libertad de comercio entre España, Francia y las colonias, excluyendo a Inglaterra. El conde detestaba a Inglaterra, tenía una frase según la cual Inglaterra era el peor enemigo de España y Francia su peor amigo. Lo decía porque Inglaterra era el enemigo secular y Francia, a través de los pactos de familia, obligó a España a meterse en una cantidad de guerras que él creía que no debía meterse. Pero acá lo que está diciendo es, hombre, entre España, Francia y esos 3 reinos, creemos una mancomunidad de tal manera que vamos a generar un potencial económico tan grande que le podemos contrarrestar el poder a los Estados Unidos, esa gran potencia que se está formando allá. ¿Cuáles eran los reinos? Aquí vemos en Norteamérica, digamos, en el lado izquierdo, no sé, de sus pantallas, lo que sería México más la Nueva España, es decir, desde México hasta casi Canadá, cogiendo toda la franja de la costa oeste. Esos eran dominios españoles, realmente los Estados Unidos eran mucho más pequeños, incluido Luisiana e incluido la Florida. Eso es lo que yo creo, porque no hay un mapa donde se defina qué era lo que proponía el conde, pero él hablaba del Reino de México, tendría que ser ese. Abajo vemos, si miramos desde Virreinato del Perú hacia abajo, supongo que ese sería el otro reino, que toma Perú, Capitanía General de Chile y el Río de la Plata, y costa firme sería básicamente desde Honduras hasta Venezuela, y desde el Mar Caribe hasta Ecuador y una parte de Perú, que esta sería la nuestra. Esto era lo que equivalía a costa firme en el siglo XVIII, en la estructura geopolítica española. Él proponía estos 3 reinos y cuyo emperador fuera Carlos III y un rey, cada infante en uno de los reinos. ¿Qué habría pasado? Pues uno se pregunta, bueno, ¿y si eso hubiese funcionado, cuál habría sido nuestra suerte? La verdad no sé. Lo que sí podemos mirar es qué pasó inmediatamente después para orientarnos un poco. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Por un lado, España, muere Carlos III, entra al poder Carlos IV. Carlos IV, pues en el retrato no se ve tan claro, pero dicen que tenía una cabeza muy pequeña y que su inteligencia era directamente proporcional al tamaño de su cabeza. Y creo que evidentemente fue así, porque Carlos IV cayó en la trampa de Napoleón y permitió la invasión a España vía el prestar su territorio para llegar a Portugal. Napoleón necesitaba atacar o controlar Portugal porque era el único puerto europeo donde los ingleses atracaban y tenía que controlarlo. Entra al territorio español y termina invadiéndolo. Pero antes de eso ocurrió aquí pues un triángulo amoroso, que es el que está pintado en esta gráfica. Manuel Godoy, quien es llamado también el favorito o el válido, era amante de María Luisa de Parma, quien era la esposa de Carlos IV. ¿Por qué es importante esto? Efectos de nuestro de Aranda. Pues resulta que por aquella época también ocurrió la Revolución Francesa. En 1789 los reyes franceses son apresados y finalmente es decapitado Luis XVI en 1793, y esto genera una suerte de paranoia en España, porque son sus primos, porque es la monarquía. El conde de Aranda, que ya era secretario de Estado de Carlos IV, es muy cercano a las ideas de la Ilustración, muy cercano a las ideas francesas, favorece estas ideas, logra desbancar a Florida Blanca, que era el anterior secretario de Estado. Él se convierte ocupa ese cargo,
Pero Manuel Godoy empieza a ver con mucho recelo que alguien tan cercano a la monarquía, perdón, a las ideas francesas de la Ilustración y que habían dado al traste con la monarquía francesa, fuese el hombre fuerte en España. Finalmente, después de varias jugadas políticas, logra desbancar a Florida Blanca, es nombrado secretario de Estado Manuel Godoy, al conde de Aranda. Manuel Godoy es nombrado secretario de Estado, el conde se va al Consejo de Estado durante algo más de un año y Manuel Godoy se da toda clase hace toda clase de trucos finalmente políticos para encarcelarlo y nunca más vuelve a Madrid. Es encarcelado, se va a Épila, en donde muere hacia 1798 y Manuel Godoy se convierte en el hombre fuerte. ¿Qué pasa? España entró nuevamente en una decadencia muy parecida a aquella con la que comenzó el siglo XVIII, pero además invadida por Napoleón, quien nombra a este señor, José I de España, o José Bonaparte, o Pepe Botella, como nos guste llamarlo, y es un nuevo rey francés en España, pero ya no un Borbón, es un rey invasor. Eso genera una crisis tremenda en España y en América. Es decir, estas cosas que van pasando después nos muestran un poco qué habría podido ocurrir, porque aquí teníamos unas colonias que si se le hubiera hecho caso al conde de Aranda, aquí habría 3 reinos. Y la mamá de ese reino estaría siendo objeto de una invasión. Pero lo que había era básicamente unas colonias. En esa medida, pues, se libra una guerra tremenda, muy cruel, por la independencia española, no por la independencia americana. Los españoles, y acá lo vemos en estos 2 cuadros de Goya que están en el Museo del Prado, los fusilamientos del 30 de mayo y la carga de los mamelucos, inician una lucha de varios años por la independencia, por su propia independencia. Y se genera un vacío de poder y una situación muy compleja en España. Hay juntas de gobierno en diferentes provincias españolas, de tal manera que esto se empieza a reflejar también en América. No porque nos quisiéramos independizar, sino porque se generó un vacío de poder. La invasión napoleónica genera un desconcierto total en América. Es como que el papá se desapareció de la casa, entonces aquí hay una serie de personas, no solo en Colombia, sino en la Hispanoamérica en general, que dicen, oiga, ¿qué hacemos? Y lo primero que se les ocurre es crear como una especie de deber fiduciario con Fernando VII. Esto es algo común a las colonias americanas. Fernando VII era el rey de España que había sido puesto preso por Napoleón, hijo de Carlos IV, y en quien se tenía la esperanza para que a su retorno pusiera las cosas en orden y retomara la senda del reformismo borbónico y todo lo que venía del siglo anterior. Entonces muchos inicialmente dijeron, nosotros no nos vamos a independizar, sino que le vamos a guardar esto a Fernando VII, pero no reconocemos la autoridad local española. Hay algo interesante que es como una especie de pacto social y que lo menciona Camilo Torres y dice, miren, nuestro pacto no es con el pueblo español, nuestro pacto es con el rey. Y si no está el rey, pues ya no hay pacto. Y eso genera una serie de dificultades por vacío de poder, sumados a los reclamos que existían hacia la metrópoli. Empieza a hablarse de soberanía popular. Oiga, un momentico, esto de que un rey nos mande ya como que no me suena. Pero hay una gran duda de si queremos seguir siendo colonia o no. De pronto uno podría llegar a la conclusión, inclusive viendo nuestra acta de independencia, que no es un acta de independencia de la Nueva Granada, es de Santa Fe, y que adicionalmente no es tan de independencia, porque se buscara más autonomía que independencia. Y digo que no es tan de independencia porque lo primero que se hace es reconocer a Fernando VII como rey, reconocer su soberanía, pero acto seguido dicen, solo si viene a gobernarnos acá y si hacemos una nueva constitución bajo la cual nos gobierne. Es decir, una ambigüedad de que sí es el rey, pero tiene que hacer lo que nosotros digamos.
y hay una clase criolla que emerge como líder del movimiento revolucionario con un apoyo popular muy importante. ¿Qué pasó? Pues que declaramos nuestra independencia, como todos sabemos, el 20 de julio de 1810, y empiezan unas discusiones tremendas en ese periodo que hemos llamado Patria Boba o Primera República, para ponerle un nombre un poco menos ofensivo. Lo primero es que había unos señores peninsulares que decían, tenemos que seguir formando parte de España. Otros señores autonomistas que decían, no, nosotros nos gobernamos autónomamente, pero seguimos formando parte, pero tenemos nuestro propio gobierno. Y otros independentistas que decían, no, señor, esto es independencia o nada, entre quienes estaban Antonio Nariño y Camilo Torres. Y vino otra discusión y era, bueno, pero vamos a ser centralistas o federalistas. Entonces Nariño era más del orden de la idea del centralismo. Camilo Torres convocó un congreso para crear las Provincias Unidas de la Nueva Granada, más parecido al sistema federal norteamericano. Nunca se pudieron poner de acuerdo. Esto sumado a que había una muy débil identidad nacional por ese sistema de provincias que les mencioné hace un rato. Entonces cada quien jalaba para su lado. La provincia de Tunja tenía diferencias muy, muy fuertes con Santa Fe, y Santa Fe con Cartagena, y Cartagena con Santa Marta. Teníamos muchas provincias y no había un estado fuerte porque el estado apenas estaba naciendo, o sea, era débil o inexistente, que pudiera unificarlo. Empiezan entonces a proliferar constituciones y presidentes. Cada provincia arma su constitución. Tuvimos la de Cundinamarca, que reconocía a Fernando VII como rey en 1811. Y solo un dato para que se hagan una idea un poco del relajo que estaba armado en esta época. Entre 1810 y 1816 tuvimos 14 presidentes, entre interinos, titulares, dictadores, pero tuvimos 14 presidentes. Los Estados Unidos, entre 1789 y los 8 años siguientes, 1797, tuvieron uno, George Washington, que tuvo 2 periodos de 4 años. Y en los primeros 20 años de vida republicana, los Estados Unidos tuvieron 3, Washington, Adams y Jefferson. Es increíble que nosotros hubiéramos tenido 14 a razón de casi 2 presidentes por año. La inestabilidad era absoluta, lo cual llevó a Antonio Nariño a decir en La Bagatela en 1811 una frase que para mí es aleccionadora. Dice, parece que lo que hemos querido conquistar no es la libertad, sino el mando. Esta frase me pone a pensar muchísimo porque lo que muestra y que tal vez nos sigue pasando es que nosotros nos quedamos, sacrificamos las metas de fondo, los objetivos reales, los temas materiales y sustanciales, por quedarnos en quién manda quién y quién se puede imponer sobre quién. Y duramos 6 años esperando a que nos reconquistaran, viendo quién tenía el mando, pero no pensando realmente en cuál debía ser la esencia y los pilares fundamentales de la República. Si volvemos a los Estados Unidos, ellos crearon primero una estructura filosófica y política clarísima y posteriormente se dedicaron a ver a quién elegían como presidente, que terminó siendo Washington, pero fue al revés. Yo me pregunto si será que a nosotros la independencia nos cogió por sorpresa, porque ocurrió de alguna manera de carambola, porque llegó Napoleón a España, nos quedamos sin papá, aquí se armó el relajo y no tuvimos forma de organizarnos bien. Puede ser una explicación, pero realmente es una época un poco inexplorada en nuestra historia en la que creo que podríamos encontrar las raíces de muchos de los conflictos que subsisten hoy. ¿Qué pasó? Y volvemos a España. ¿Qué sigue pasando? En España ocurrió algo muy importante y es que estando en guerra de independencia, se reunieron las Cortes de Cádiz en 1812 y crearon una constitución muy moderna, una constitución basada en los principios de la Ilustración, que no nos daba independencia, digamos, no se establecía la independencia colonial, pero se establecía algo que posiblemente era más importante, y es básicamente se creaba la nación española, es decir, todos los hispanoamericanos
y también los dominios españoles en el Asia, todos son parte de la nación española. No hay colonias, somos un solo país. Había autonomía regional, se dividió en provincias, se generó que cada territorio tenía derecho a sus propias rentas. En el diseño y redacción de esta constitución participaron americanos. Se establecía como un derecho la libertad de empresa, la propiedad privada, pero más que todo, el segundo punto, se establecía que la soberanía estaba en la nación. Esto era revolucionario porque para España en aquella época la soberanía estaba en el rey por delegación divina, por el Papa, y de hecho España nos gobernaba por mandato divino debido a una bula papal, tal vez de Alejandro VI, en donde decía es que América, el destino, y Dios quiso que América fuera, sus destinos los dirigiera España. Contra esa bula papal aquí hubo, por supuesto, muchísima reacción. Pero acá se decía, no señor, la soberanía está en el pueblo, está en la nación, y se creaba una estructura de monarquía constitucional que de hecho inspiró muchas constituciones de la época e inclusive constituciones posteriores en España. Esta constitución duró 2 años, hasta 1814. Si ustedes van a San Agustín en la Florida, aún se conserva un monumento a la constitución de 1812, erigido en San Agustín, que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, ciudad fundada por los españoles. Pero pues volvió don Fernando VII, en quien tenían cifradas las esperanzas, muchísimos, y los defraudó a todos, porque disolvió las Cortes de Cádiz, derogó la Constitución de 1812, en una actitud absolutamente fuera de época y sin ningún tipo de visión política ni de realismo. Volvió al absolutismo monárquico en España. Después de un siglo de reformismo, de ilustración, de tratar de modernizar a España, este señor se comportó como se comportaban los Habsburgos del siglo XVII. Impuso un régimen completamente absolutista, lo cual le trajo miles de problemas en España, pero además ordenó reconquistar a la Nueva Granada, que ya había declarado su independencia. Nos mandó un señor llamado Pablo Morillo, que acabó con todo lo que encontró, y eso generó ya una guerra de independencia, y por esa vía, pues don Fernando VII perdió las colonias en América. Lo único que le quedó fue Cuba, que la perdió a finales de España, la perdió ya a finales del siglo XIX en una guerra con los Estados Unidos en 1898, que fue un absoluto desastre. Fernando VII marca el inicio de la decadencia y el derrumbamiento del Imperio Español, y en buena medida lo hace porque tuvo un comportamiento pasado de moda 100 años, no supo entender la realidad de su época y se dedicó básicamente a imponerse en lugar de entender lo que estaba pasando e interpretar de manera correcta el contexto. Volvemos a la pregunta, bueno, ¿y qué habría pasado? Y esta respuesta, ya teniendo todo este contexto en mente, yo la respondo con otras preguntas. ¿Qué tal que hubiésemos luchado por la independencia, pero no la nuestra, sino la de España? Recordemos que mientras aquí dábamos el grito de independencia, allá estaban librándose de los franceses. Y si hubiera funcionado esta idea del conde de Aranda, también recuerden que había un pacto de protección, amistad y soporte entre los 3 reinos de América y el reino de España, el imperio. Pues de pronto nuestros grandes estrategas militares pues no habrían peleado por la independencia americana, sino por la española, y habrían librado esta batalla en territorio español para liberarlos de los franceses. ¿Quién sabe? Esa es una posibilidad que habría podido ocurrir en ese momento. Pero pues creo que no deja de ser un tema más bien anecdótico. De pronto, una pregunta más que nos lleva más a nuestra realidad es ¿cómo habría sido nuestra historia sin patria boba? Porque si aquí hubiésemos tenido independencia o si hubiéramos formado parte de la nación española como se indicaba en la Constitución de 1812, tal vez no hubiéramos tenido esos 6 años de 14 presidentes, guerras entre provincias, constituciones que van y que vienen, y de pronto habríamos tenido un periodo de maduración política un poco más sensata.
La otra pregunta es qué habría pasado si no nos reconquista, si no viene Pablo Morillo, porque Pablo Morillo básicamente exterminó a gran parte de la clase ilustrada de inicios del siglo XIX en Colombia. Las grandes mentes, como la del sabio Caldas o Jorge Tadeo Lozano, entre muchos otros, pues se perdieron en esa reconquista. Perdimos gran parte de nuestro capital intelectual en una reconquista sangrienta. Otra pregunta que me surge es, bueno, ¿y una figura externa de poder nos habría ayudado a ponernos de acuerdo? De pronto, si alguien ajeno, alguien que está por allá, nos hubiera de alguna manera guiado, por ponerlo en un término que tal vez no sea más apropiado, pero nos hubiera apoyado en crear una república, pues habríamos sido un poco menos necios y habríamos aprendido a ponernos de acuerdo. Y finalmente, si seríamos un país distinto. Yo creo que es muy difícil pensar que una monarquía hubiera prosperado en América. Es muy difícil. Esto porque los intentos además fracasaron. Brasil fue un intento de imperio que no funcionó. México fue otro intento de imperio que tampoco funcionó. Tal vez una nación española podría haber sido, pero yo creo que tarde o temprano nos habríamos independizado. Pero si no hubiéramos tenido estas etapas de tantas cavilaciones, de tanta lucha, de tanta efervescencia, de tanta pasión entre nosotros mismos, tal vez habríamos sido distintos. Y creo que por ahí es por donde habríamos podido ser diferentes. Voy a citar un texto que publicó Juan Esteban Costaín, a quien tuvimos invitado en la Cámara de Servicios. Este es un texto de marzo de este año. Y creo que si esto que él dice pudiese ser distinto, o hubiese podido ser distinto, pues uno podría creer que las cosas en realidad habrían cambiado. Constaín dice, nuestros partidos se volvieron estructuras religiosas, iglesias y capillas y sectas más que espacios deliberativos y democráticos, congregaciones de la fe más que del pensamiento o la reflexión o la crítica, alimentadas esas congregaciones por el odio y la intención de lastimar al adversario, extirparlo como a un hereje. Ni siquiera en medio de una pandemia este país agotado renuncia, más bien al revés, a sus mezquinas disputas de partido. Ni siquiera un cataclismo verdadero nos redime del que somos ya. Si nos bañamos 2 veces en el mismo río, nosotros sí, siempre. Esta columna se llama El mismo río, fue publicada el 24 de marzo de 2021. Tal vez si hubiéramos tenido un periodo de maduración política que nos hiciera entender que no estar de acuerdo con el otro no supone tener que extirpar al otro, matarlo y pasar por encima de él, habríamos logrado un país diferente. Eso es lo único que podría pensar hoy. Si fuésemos un reino, no tengo ni idea, pero tal vez nos hizo falta un periodo en que pudiéramos madurar más y aceptar y respetar las ideas de los demás en escenarios de discusión civilizados y no en unos escenarios de confrontación absolutamente irracionales. Esta es la charla que les quería dar, pero ahora quisiera por un ratico darle la palabra a ustedes y pues por supuesto estoy muy atento a sus preguntas y a que de pronto ustedes se lancen a poder decir, pensar, hacer el juego de qué habría pasado, cómo seríamos si una idea de esta naturaleza hubiese funcionado en los finales del siglo XVIII. Bueno, Luis Felipe, Muy interesante. disfruté un montón Muchas gracias. tu charla. Muy bueno. Menos mal está grabada, además. Buenísima. Buenísima, qué agradable conversatorio, Luis Felipe, muy ameno. Muchas gracias María del Rosario y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, se lancen a hacer algún tipo de conjetura sobre estos temas. Alberto, adelante. Hola, no, pues primero felicitaciones porque lo cuentas, parece tan fácil y tan sencillo y tan claro ese recorrido por el tiempo, entonces muy interesante. Yo creo que en este juego de imaginarse qué hubiera pasado, sí, hay una historia interesante y es que Blas de Lezo tuvo mucha suerte porque los mosquitos y las enfermedades lo ayudaron
pero dentro de los que venían, trajeron colonos ingleses que ya estaban listos. Vernon quería dejar instalados de una vez colonos ingleses en las tierras cartageneras. Entonces, donde hubieran ganado los ingleses, pues no solamente nos hubieran ganado, sino hubieran dejado colones, y uno de esos colonos era hermano de George Washington. Entonces, en ese juego de qué tal que hubiera pasado, hubiéramos quedado con el hermano del presidente de los Estados Unidos siendo cartagenero. Es correcto, tienes toda la razón, Alberto, y esa es de las anécdotas que vale la pena contar. Como les decía, es difícil profundizar en cada episodio porque son muchos, pero bien valdría la pena tener algún día una charla y de pronto con nuestros colegas cartageneros, con Nicolás, sobre estos episodios de la Guerra del Asiento que no son tan conocidos y que son interesantísimos. Aquí evidentemente estuvo un hermano de Washington y lo que cuentas es absolutamente verídico. Bueno, aquí tenemos más manos levantadas. Ignacio, adelante. Cedo el turno, Diego, adelante por favor. Diego, adelante. Bueno, no, pues Luis Felipe, chapeau, felicitaciones, qué charla tan extraordinaria, qué trabajo, desde luego muestra muchas horas, muchos años de investigación y de pasión por el tema, de manera que me descubro en admiración, primero que todo. Te recojo el guante de del qué hubiera pasado y me gustaría compartir tal vez 2 reflexiones y 3 anécdotas. Primera reflexión, y recojo un poco lo que ya nos abría la puerta Alberto, y es qué hubiera pasado si Vernon hubiera ganado. Tan era cierto que hubo monedas acuñadas con la efigie de Vernon en Inglaterra que tuvieron que recoger, y el rey nunca se dejó hablar del tema de la derrota de Cartagena, que consideró la mayor humillación a su reinado. Pero extrapolemos eso y vámonos un poco más allá. ¿Qué hubiera pasado si toma control de esa cabeza de puente que era Cartagena y de ahí ya tenía Portobelo, y cómo se podía ir expandiendo en el resto de la América española? Y muy probablemente esa hubiera sido la consecuencia. Y pensemos hasta qué punto eso hubiera afectado la configuración geopolítica como la conocemos. Pensemos que si se tomaban los ingleses la América española, hubieran generado una tenaza imposible alrededor de las 13 colonias. ¿Por qué? Tenían Canadá, salvo la parte de Quebec de los franceses, pero pues una parte muy sustancial de Canadá. Tenían toda la frontera oeste de lo que es hoy Estados Unidos, es decir, desde la Luisiana, si se quiere, aceptemos que quedaban con Luisiana, pero todo lo que era, pues hoy California, Oregón, casi hasta Columbia Británica, Colorado, en fin, todo lo que era español y que ganaron los americanos a mediados del 19, hubiera sido inglés. Y además la Florida también hubiera sido inglés, con lo cual pues tenía una tenaza que hacía prácticamente imposible la expansión como se conocía, y probablemente el poder inglés hubiera sido grande. No que no se hubieran empezado a independizar, pero probablemente ese proceso de fraccionamiento hubiera sido distinto. Desde luego que pues ahí había no hubiera sido posible toda esa política americana del Manifest West, que fue pues toda la expansión hacia el oeste. Y pues desde luego eso da para toda una charla, pero pues por lo menos es otro motivo de reflexión de qué hubiera pasado si, como esto del Conde de Aranda, que además me encanta y tenía mucha ilusión de esto porque he sido seguidor y admirador de eso y siempre me he preguntado esa misma pregunta de qué hubiera pasado. Rematando esa reflexión voy un poco más allá en el tema de Vernon y el hermano de Washington, era Lawrence Washington, el hermano mayor, y vivió muy agradecido con Vernon porque a él lo hirieron
en esa batalla de Cartagena, y al parecer Vernon fue muy amable con él, a pesar de que él era soldado de ejército de tierra y no marino, pero Vernon fue muy deferente con él y quedó tan agradecido que a su propiedad la nombró como Mount Vernon. Y esa propiedad que era de él, cuando él muere, se la deja legada a su hermano menor, que era George Washington. De manera que el concepto de Mount Vernon y Cartagena están ligados de alguna manera. Segundo elemento de qué hubiera pasado si el conde de Aranda. Pensemos también en un caso paralelo absolutamente interesante que no lo he visto muy explorado en ese paralelismo histórico, y es el caso Portugal. A diferencia del rey de España, que se dejó de poner, el rey de Portugal, ante la ofensiva napoleónica, decide trasladarse a sus dominios de América y se instala en Río, el rey Juan, y establece su corte en Río. Después su propio hijo lo va a llamarlo derrocar, no sé, pero miren la diferencia en la historia del siglo XIX de Brasil y la de las Américas. Brasil se consolida, es más, crece, el marqués de Río Branco va capturando tierras y Heroda, pues, entre otras, a nosotros ese triángulo que quitó de la Amazonía para formar el trapecio, a Bolivia, todo lo que es el estado de Río Branco en Brasil fue conquistas y expansionismo brasilero, precisamente por esa paz interna que tuvieron mientras los herederos de la América Española nos estábamos dando y dividiendo. Y desde luego, miremos si eso hubiera pasado también y el conde Aranda hubiera prosperado, pues no hubiéramos tenido las fragmentaciones de lo que fue el Reino de Nueva España, o México de hoy, que sería desde el Canadá hasta Honduras, como tú bien lo señalas, probablemente una nación mucho más estable en todo el centro, lo que es Costa Rica, Panamá, San Andrés, Providencia, Colombia, Venezuela, Ecuador y parte de la Amazonía, un reino del Perú mucho más consolidado con Bolivia, Perú y pues las capitanías de Chile, el Virreinato de la Plata. Probablemente hubiera sido distinta la repartición geopolítica, de manera que ahí tenemos para invitarte a otra charla de estas tan ilustradas en cuanto a qué hubiera pasado si. Y entro en tres anécdotas relacionadas, y la primera a propósito de que próximamente vamos a celebrar el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de relaciones diplomáticas con lo que hoy es Colombia, en ese momento la Nueva Granada, que fue el primer país de América que reconocieron como tal, pero se demoraron un par de años, y fue como el 21-22, porque estaban en ese momento John Quincy Adams, que era el secretario de Estado de Monroe, negociando con España la Florida. Y eso se negocia finalmente con el Tratado Adams de Onís, y los americanos resolvieron ser muy cautelosos en esa confrontación y no solidarizarse con quienes eran o seguían una causa similar a la de ellos, por miedo a que eso les frustrara esa negociación espinosa que habían venido adelantando con España y que concluye finalmente con la entrega de la Florida. Y eso desde luego da lugar a la doctrina Monroe, que en realidad fue escrita y diseñada por John Quincy Adams como secretario de Estado. Anécdota número 2, decías tú en cuanto a la Constitución de Cádiz, que hubo americanos, uno de ellos, don Joaquín Mosquera, hermano, Joaquín Mosquera y Figueroa, hermano de don José María, padre de Tomás Cipriano, Joaquín, Manuel José y Manuel María, los 4 hermanos probablemente más poderosos de la historia de Colombia, 2 presidentes, uno un gran diplomático y uno el que iba a ser el primer cardenal colombiano, Monseñor, el arzobispo Mosquera, que muere cuando iba a recoger el capelo cardinalicio en Roma, muere en Marsella. Y finalmente, haces tu referencia al tema de estabilidad y cómo en los primeros 20 años de
la historia americana hubo 8 años de Washington, 4 de Adams y 8 de Jefferson, pero eso se extrapola y uno compara en todo y pues el número de presidentes no han llegado creo al 50 todavía y aquí ya vamos en un número mucho más abundante. Míralo en ministros o secretarios que ellos van contabilizando y le ponen a cada uno un número y también en la historia de Estados Unidos hacen lo que podría tener 2 o 3 o 4 gobiernos en Colombia. Y para no hablar de los jueces de la Corte Suprema, donde, si no recuerdo mal, van hoy día en menos de 140 y en la sola vigencia de los 30 años de la Constitución del 91, tenemos más magistrados de altas cortes que Estados Unidos en toda su historia. Eso era como para complementar y felicitarte nuevamente por esta charla absolutamente magistral que nos has abierto la mente y nos has dejado impresionadísimos con tu conocimiento y tu ilustración. Felicitaciones. No, pues Diego, muchas gracias y excelente complemento. Todo lo que anotas es importantísimo y un gran, como digo, un complemento para la charla. De pronto quedamos comprometidos o para sentarnos a echar carreta o para armar una charla a limón como las corridas de toros entre dos toreros, o ambas, porque creo que la vamos a pasar muy bien. Encantado, pues empecemos por la carreta. De acuerdo. Ignacio. No, yo bueno, me uno a todas las palabras de admiración y de agradecimiento, Luis Felipe. Qué charla más amena, qué charla más erudita, qué charla más interesante. Yo tal vez, digamos, oyendo toda esta historia, que debo confesar que la desconocía, sí me queda la duda, y no sé si tú como investigador que veo que eres y que vas y te metes allá a las fuentes de la información y tienes esa inquietud pues intelectual y esa curiosidad. Digamos, lo que escribió el Conde de Aranda, que es muy impresionante realmente, digamos, como visión del futuro y premonición pues de lo que iba a ocurrir, ¿mereció alguna respuesta del rey Carlos III o alguna reacción? Esa propuesta que parecía, pues, digamos, por lo menos muy interesante, ¿tuvo algún tipo de repercusión, respuesta, algo, o no hubo nada de aquello? Pues, Ignacio, es un muy buen punto. No hay documentada ninguna respuesta. Como les decía, el dictamen se mantuvo reservado hasta 1825 que se encuentra. Yo creo que eso puede obedecer a dos cosas. Primero, Carlos III en 1783 estaba ya a escasos 5 años de terminar su reinado, estaba viejo. Posiblemente él dijo, yo no me voy a meter en este problema. Segundo, el hombre fuerte era Florida Blanca, que era el secretario de Estado. Aranda era el embajador en París. Seguramente puede haber ocurrido, dijeron, hombre, no, el Florida Blanca, que era el jefe, no comulgaba con este tipo de ideas y posiblemente paró este dictamen y por eso se mantuvo en secreto tanto tiempo. Y finalmente, pues por el otro lado, cuando llega Carlos IV, que Aranda es su secretario de Estado, sustituyendo a Florida Blanca, ocurren los sucesos de Francia. Entonces la credibilidad del conde de Aranda realmente se ve muy afectada y posiblemente eso fue uno de los determinantes para que este plan nunca se implementara. Dentro de lo que yo he buscado no he encontrado que ni el rey Carlos III ni el rey Carlos IV hubiesen hecho nada para implementar este plan. Muy posiblemente pues una idea tan revolucionaria como la de permitir la independencia de las colonias en Hispanoamérica, pues iba a tener muchísimos opositores, muchísimos problemas y de pronto en ese contexto del final del siglo XVIII, políticamente era muy difícil que funcionara. Claro. No, fascinante. Álvaro. Sí, también de uno de los agradecimientos y a las felicitaciones, Luis Felipe, me adhiero a todas esas. Buenísima charla, súper entretenida y muy bien expuesta, muy amena. Creo que
tuvimos la atención permanente. Déjeme le hago una pregunta sobre el origen de su pregunta. Entonces, me pregunta qué hubiera sucedido si. Y en realidad, si hubiera sucedido, el punto crítico es la consolidación de 3 reinados en América. ¿Qué pasa si hubiera habido 3 reinados con los infantes del rey español? ¿Y cómo eso habría repercutido en caso por lo que pasó después con el rey español y la invasión francesa? O sea, ¿qué habría pasado? ¿Es correcto eso? O sea, pensar que esa es su pregunta. Si hubiera habido 3 reinos en Colombia, en América, que hubiera sido de linaje español, ¿eso en qué habría cambiado frente a la invasión francesa en España? Y mi pregunta entonces es, no, son los hijos del rey depuesto, son los hijos. Eso habría motivado una solidaridad de las colonias en la defensa del reino español, como un Commonwealth que era lo que se suponía. ¿Esa es la pregunta? Sí, esa es parte de una de las preguntas y ha sido una inquietud inclusive que han formulado historiadores españoles. Ellos dicen, hombre, acá tuvimos que luchar por la independencia española frente a Francia solos, pero si esta idea de Aranda hubiese funcionado, habríamos tenido el apoyo de los 3 reinos americanos cuyos reyes eran los hijos de Carlos IV y hermanos de Fernando VII, perdón, los hermanos de Carlos IV, más que no eran los hijos, venían siendo sus hermanos. Hijos de Carlos III. Hijos de Carlos III y tíos de Fernando VII, es decir, todo se iba a mantener en familia, pero particularmente existiría un acuerdo de protección mutua, no solo comercial, sino también militar, y seguramente lo que eran las colonias, que ahora serían 3 reinos, habrían acudido para liberar a España de los franceses. Esa es la visión española. De hecho, cuando uno lee varios autores españoles, dicen, hombre, posiblemente esta guerra la habríamos librado con el apoyo de los reinos americanos, lo cual seguramente habría consolidado aún más la unión entre los reinos y España, y la unión entre el rey español como emperador y los reyes de esos estados americanos. Muchas gracias. Bueno, Luis Felipe, yo sinceramente no solamente te agradezco, sino que te felicito. Fue una charla maravillosa, sobre todo hoy en esta tarde un poco revolucionaria en el que estaban tumbando estatuas en la 26 para librarnos de esa conquista española. Pero muchas gracias. Creo que Diego y tú nos pueden quedar debiendo un conversatorio del paralelo entre Pedro I y el conde de Aranda, la historia que nunca fue. Muchas gracias, Luis Felipe, gracias a todos, creo que disfrutamos enormemente. Coincido con Álvaro que dice que afortunadamente está grabada, Claudia. Yo creo que muy importante compartirla con todos. Yo quisiera compartirla al interior de mi firma con mis socios y mis asociados porque me pareció maravillosa esta historia contada por ti. No, mil gracias, María del Rosario, y por supuesto, y una pequeña nota final que seguramente Diego coincidirá. Con esto de los indígenas tumbando estatuas, yo no he podido, pienso con frecuencia en que quienes más se opusieron a la independencia fueron los indígenas del sur. Agualongo fue un comandante realista monárquico y ahora pues los descendientes de estos mismos indígenas vienen a tumbar a quienes en su momento defendieron. No deja de ser una de esas paradojas de la historia. Así es. Sí. Tienes toda la razón. Valdría la pena escribir sobre eso, ¿sabes? Sí, es algo bien curioso y bien paradójico. Bueno, pues yo me uno a los agradecimientos, además de... Y tal vez una cosa, Luis Felipe, no solo Agualongo. Pensemos que, a diferencia de lo que sucedió con las colonizaciones inglesas, la española, en la medida en que llegaron hombres solos,
la mezcla y el mestizaje fue inmediato. A lo mejor incluso se les miraba en España como personas de menor categoría, pero no hay nadie que tenga ancestros que llegaron en la colonia que no tenga un elemento de mestizaje y de sangre indígena, y de eso, salvo los que ya llegaron después de descendencia europea pura, pero después de la independencia, y aún cualquiera que se haya mezclado con un colombiano, pues ya la lleva, de manera que ese es un debate medio absurdo, fruto desde luego de la ignorancia que estamos viendo en general de perspectiva histórica de la gente. Es correcto, de acuerdo. Bueno, decía yo que muchas gracias porque sé del tiempo y la dedicación y el esfuerzo que además implicó la preparación de este diálogo, que además lo veníamos anunciando de tiempo atrás, Luis Felipe. Muchas gracias. Qué aburrido yo con mis anuncios parroquiales, pero sencillamente aprovecho para recordarles que mañana tendremos nuestro comité de infraestructura. Si quieres proyectar la siguiente página. Esta vez va a estar a cargo de Carlos Francisco Saavedra de Saavedra Becerra, y nos va a hablar sobre el impacto del paro en los contratos con el Estado. Entonces creo que es un tema muy vigente, y a quien nos quiera acompañar es a las 2:30 de la tarde. El 16 de junio vamos a tener nuestro comité de propiedad, donde Luis Fernando Macías nos hablará sobre su análisis frente a la política de cambio climático en el país. Y el 15 de julio tendremos nuestro próximo conversatorio de actualidad entre colegas, y esta vez estará a cargo de José Vicente Zapata, quien nos va a hablar sobre fracking y principio de precaución, necesidad y transición energética responsable. A todos, pues muchas gracias, y nos vemos próximamente en nuestras reuniones. Una buena tarde para todos. Muchas gracias. Luego, gracias. Gracias. Un abrazo. Chao, Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.